Uy, no recuerdo la contraseña. Ese correo... Ay, ese correo no me suena. Uy, ese número de teléfono no existe ya. Google me va a enviar un email a esta cuenta. Ok. ¿Y cómo voy a leer ese correo si no puedo entrar? Uy, hola, soy Elki y hoy es un buen día para poner a punto la seguridad de tu cuenta de Google. Google te ofrece varias alternativas de recuperación ya que todas ellas tienen pros y contras. Y mi objetivo en este video es mostrarte opciones. ¿Dónde se configura la seguridad de una cuenta de Google? En tu navegador, haz clic en tu avatar, arriba a la derecha, y elige Gestionar tu cuenta de Google. A tu izquierda verás un menú y ve a la sección de Seguridad. En el móvil, abre Gmail, selecciona tu avatar y accede a Seguridad desde el menú. Voy a explicarlo desde el navegador para que se vea mejor. La verificación en dos pasos. Lo primero es agregar tu número de teléfono y desde Google te van a enviar un SMS para verificarlo. Si la cuenta la creas desde el móvil, ya Google lo detectará automáticamente. ¿Es posible agregar más dispositivos y números de teléfono? La respuesta es sí. Puedes agregar más dispositivos, como por ejemplo una tablet o otro teléfono móvil, desde la aplicación de Gmail, solamente con agregar la cuenta. La desventaja de este método es que necesitas tener tu dispositivo cerca y a veces la notificación puede tardar. Llaves de acceso y llaves de seguridad. Las llaves de acceso usan tu huella digital o reconocimiento facial en lugar de una contraseña. Solo tienes que escanear el código QR con el dispositivo para activarlo. La mayor ventaja es que no tienes que escribir contraseñas. Sin embargo, dependes nuevamente del dispositivo y en caso de que quieras loguearte en un PC que no tenga Bluetooth, vas a tener que adquirir un adaptador Bluetooth. Las llaves de seguridad son dispositivos físicos USB que se conectan al PC o al teléfono. Cuestan alrededor de unos 35 euros y son altamente seguras. La mayor desventaja es que vas a necesitar esta llave física. Administrar contraseñas. Desde aquí puedes cambiar tu contraseña y lo único que te va a pedir siempre es la contraseña actual. Administrar dispositivos y accesos. Google te permite ver y quitar los dispositivos conectados a tu cuenta. Mi recomendación es, si cambias de smartphone, agrégalo primero antes de eliminar el antiguo. Aquí ves en donde puedes agregar y quitar números de teléfonos alternativos para la verificación en dos pasos. La ventaja del número de teléfono es que puedes registrar el mismo número en las cuentas que quieras. Correo de recuperación. Este correo tiene que cumplir una condición y es que debes tener acceso a él. De lo contrario, de nada sirve. Si el correo de recuperación lo tienes solo disponible en un solo dispositivo, por ejemplo, en tu smartphone, y lo pierdes y no tienes otras alternativas para poder iniciar sesión con ese correo, lo tenemos difícil. Desventajas. Necesitas gestionar múltiples cuentas, como mínimo dos, la principal y la de recuperación. Además, tendrás que darles mantenimiento a ambas cuentas. Tendrás que configurar los accesos y la seguridad para ambas. Códigos de verificación alternativos. Este método es una respuesta al hecho que no tengas acceso a nada de lo anterior. Es decir, el dispositivo lo has perdido, no tienes acceso al correo de recuperación y no tienes logueada la cuenta en ningún lado. Google nos ofrece esta alternativa manual. Desde aquí puedes generar unos códigos únicos, los cuales puedes anotar en tu agenda o en una libreta y es el último recurso que tienes disponible. También puedes imprimirlo y recuerda guardarlo en un lugar seguro. Antes de presentarte la última opción,
Me gustaría mostrarte el correo que envía Google. Como puedes ver, es un mensaje sencillo con un enlace a un formulario de recuperación de cuenta. Al final del correo, Google menciona que no pueden identificar al propietario de la cuenta ya que no solicitan información personal como por ejemplo un documento de identidad al crearla. Es por esta razón que aunque ellos ponen los medios para proteger una cuenta, la seguridad recae principalmente en el usuario. Y por último tenemos el Authenticator, que es mi método favorito. ¿Y cómo funciona? Lo primero es descargar una aplicación de Authenticator. Yo recomiendo o la de Google o la de Microsoft. Escanea el código QR y luego de escanear ese código, la aplicación va a empezar a generar un código de 6 dígitos que cambian cada 30 segundos. Y solamente tendrás que ingresar el código cuando quieras iniciar sesión. Mis recomendaciones generales es que al menos tengas 2 cuentas, una principal y una de recuperación, y las tengas logueadas en al menos 2 sitios. Espero que este video te haya sido de utilidad. Como siempre, los comentarios están abiertos para tus consultas y aportaciones. Gracias por ver el video, por compartirlo, por ponerlo en práctica, que es el objetivo, y nos vemos en el siguiente.